després, com sabeu sempre, el vídeo després el pengem a YouTube i el compartim. D'aquesta manera el tindrem. Bé, bona tarda, benvingudes i benvinguts. Moltes gràcies per participar en aquesta nova sessió d'aquest cicle de conferències o de tallers o de sessions que organitzem l'OPE i l'Associació Manlleu 4, amb l'objectiu de portar coneixement pràctic a totes les empreses de Manlleu i del voltant i tothom que estigui interessat respecte al món de les tecnologies 4.0. Jo soc en Sergi Cari, que formo part de l'OPE, al meu costat hi ha en Jaume Codina, l'Associació Manlleu 4, som aquí al Lab Manlleu. Allà veieu la nostra impressora 3D, que avui té molt a veure amb el tema d'avui, i res, un plaer estar aquí una setmana més. Sempre fem un parell de recomanacions, això recordar que tota la sessió s'està gravant. Després, us recomanem també posar allò sempre a la vista de l'Ablante, tot i que de totes maneres, els que no sou de Zoom, a dalt hi ha d'allò que de com vol veure, diu vista, podem veure galeria o vista de l'Ablante, per veure sobretot a la ponent en el moment que parla. Però de totes maneres, com que tindrà la seva presentació, segurament ja omplirà la pantalla pròpiament la seva presentació. I recordeu que teniu el xat, que podeu fer consultes o preguntes que després li traslladarem a la ponent. Recordeu que el xat és privat, no és públic, no veureu totes les converses, sinó que són directament cap a nosaltres, per si teniu algun dubte o algun tema tècnic o alguna cosa que nosaltres resoldrem. Nosaltres anirem prenent nota de les preguntes que tingueu i després, un cop acabi l'Alba, li farem el trasllat. Sí, doncs, com ha explicat el Sergi, bona tarda. Jo soc en Jaume Codina, represento l'Associació Manlleu 4 i com ja m'ha explicat a les altres sessions, i per no allargar-me molt tampoc ho repetiré tot, som una associació d'aquí de Manlleu sense ànim de lucre i que estem impulsant tot el que té a veure amb les tecnologies 4.0. I estem organitzant aquestes sessions, ja aquest any és la segona tanda, és el segon cicle de conferències que fem i sembla que està força bé. Fem una cosa ràpida, breu, i el que volem és que animar les empreses a que, evidentment, comencin a implementar aquestes tecnologies i facin un Manlleu molt més competitiu, parlant almenys en tecnologia i empresarialment. La millor manera potser de conèixer-nos a nosaltres és anar a la nostra web, que precisament no fa gaire setmanes que la tenim en marxa, les 3 dobles V baixes, manlleu4.cat, 4 tot en lletra. I allà podrem veure tot el que fem, el que hem fet, el que tenim, els contactes, qui som, tot això així. I bé, per aprofitar al màxim el temps, li torno la paraula al Sergi, que ara ell farà una mica d'entrada del... Com dèiem, avui la sessió és impressió 3D en tots els negocis, això és possible. Una mica veurem quina és la realitat de la impressió 3D i veure com això es pot aplicar a diferents tipus d'empreses i que ens agradaria això que servís per motivar a totes les persones assistents a endinsar-se en aquest terreny i si tenen dubtes i consells, evidentment, seguir-ho ampliant. Que nosaltres, com dèiem, tenim aquí aquesta impressora que la nostra voluntat és anar cap a fer la divulgació de tota aquesta tecnologia i segur que la ponència d'avui ens ajudarà molt a tots per veure cap on podem encaminar-ho. Com sempre, recordem les sessions aquestes, sempre tenim alguna persona de l'Ajuntament, que no soc pròpiament jo, que fa la presentació. Normalment ens acompanya algun dels regidors. Avui tenim, donant la pas a la Belén Parés, que la veu aquí, que ella és la cap de l'àrea de serveis a les persones i promoció econòmica, que farà una mica la presentació i després ja donem pas a la conferència. Endavant, Belén. D'acord, moltes gràcies. Doncs res, tal com dèiem, Sergi, benvinguts un cop més en aquest cicle de conferències o de xerrades o de píldores que des dels companys de l'OPE, en aquest cas el Servei d'Empresa, que està ubicat al Lab Manlleu, conjuntament amb l'Associació Manlleu 4, és una de les coses que sempre destaquem, el fet de fer-ho conjuntament i que n'estem molt orgullosos de la seva existència per tot el que aporten d'una manera des d'una associació sense finalitat de lucre, però amb moltes ganes d'ajudar en la transformació del territori de Manlleu, de la ciutadania i de les empreses. En aquest cas, a mi em fa especialment il·lusió aquesta conferència per 3 motius. Una, perquè un cop més, quan discutim tot el tema de transformació digital, sempre ens demanem si és per tots els negocis o no, i sabem que en l'àmbit del 3D hi ha molt recorregut, i pot ser molt diferent, però hi ha molt recorregut per un teixit empresarial divers com tenim, però també perquè, tal com us deia en Sergi, en el propi espai del Lab ja tenim una impressora 3D que té les seves funcionalitats, que algú ja ens ha començat a demanar i que per nosaltres és un tema de
ajudar un cop més al teixit empresarial a conèixer eines, coses que els hi pugui ser d'interès. I ens agrada molt que se'ns demani, fem proves, ajudem, però especialment, per això tinc molts agraïments al Centre Tecnològic Leitat, en aquest cas que representa l'Alba i que després presentaran, sobretot perquè és una de les altres feines que fem des de l'OPE i des del Servei d'Empresa, que és enllaçar amb entitats que ens semblen d'interès pel teixit empresarial. Més enllà del que nosaltres podem ajudar i fer, ens agrada ser canal d'apropar centre i que per nosaltres, en aquest cas en Jaume en el seu moment va fer la visita oportuna a les instal·lacions i de seguida va dir hem de portar això a Manlleu i per tant diem, i abans amb l'Alba recordàvem, tenim pendent una trobada més enllà d'aquesta xerrada, com ens anem relacionant perquè puguem aportar coneixement, serveis, projectes al nostre teixit empresarial. I res més que res, moltes gràcies, Sergi i Jaume, especialment, perquè sempre hi sou. Benvinguts tots. Merci. Gràcies, Belén, pel vostre suport i la teva participació avui en aquesta sessió. Doncs va, anem en matèria. Avui tenim l'Alba García Miranda. L'Alba és responsable de l'àrea de formació d'impressió 3D al Centre Leitat. Ella, a més, és professora i col·laboradora en el màster de fabricació additiva de la UPC, a part que, evidentment, és una molt bona coneixedora del món 3D, com ho he pogut comprovar personalment. Ella ens presentarà avui tot el que ella creu que realment hem de saber com a introducció, entendre que la fabricació additiva arriba a qualsevol tipus d'activitat empresarial, sigui indústria, comerç, és a dir, els usuaris o els que realment han de dedicar-se a treballar, a implementar aquesta tecnologia com a servei i com a usuaris. Farà una introducció que jo vull també que estigueu molt atents perquè el centre el lloc físic on estan ubicats a Barcelona val la pena que ho entengueu bé, ho veieu bé i que en funció de les ganes que tots tinguem després i les necessitats organitzarem una visita per fer-la i conèixer ja in situ. Alba, endavant, tots teus. Perfecto, Jaume, gracias por la presentación y gracias a todos por poder estar aquí con vosotros, ¿no? Un placer. Como dice también Belén, gracias a Manlleu 4, ¿no? Que podáis, que ayude a llevar más cerca de vosotros en todo lo que es tecnología, industria 4.0, transformación digital, que al final es importante que estemos todos, ¿no? Al pie del cañón y al día de hoy puestos, saber qué hay, saber qué se mueve, porque al final el mercado, ¿no? Va avanzando muy rápido. De hecho, avanza más rápido el mercado que nosotros nos vamos quedando atrás. Entonces, bueno, pues gracias a esta charla, a este webinar, a todas estas conferencias y visitas que organizan, pues lo tenemos un poquito más cerca a nosotros por saber qué es lo que se mueve. Entonces, bien, como bien ha dicho Jaume, yo me presentaré un poquito. Bueno, pues eso, soy Alba García, soy la responsable de formación en Leitat y llevo todo lo que es formación de todos los proyectos singulares que llevamos desde Leitat. Luego haré hincapié en alguno de estos proyectos, que es lo que dice Jaume, que estuvo visitando hace poquito aquí en Barcelona con nosotros. Y a ver, voy a compartir pantalla. Aquí, pantalla, comparto el sonido. Vale. Entiendo que ahora veis la presentación, ¿no? Sí, ahora vemos la presentación perfectamente. Perfecto. No sé si... Vale, ya no lo veo yo. Vale. Vale, entonces como comentaba, ¿vale? Yo explico un poquito rápidamente sobre mí. Mi acento ya veis que muy catalán no es, lo entiendo, pero no lo habla, no porque no quiera, sino porque no, el acento andaluz y el catalán me cuesta, ¿no? Me cuesta algunas palabritas, sobre todo de comida, sí que manejo todos. Eso lo domino bastante bien. Pero bueno, llevo aquí en Cataluña pues de hace 6 años, me vine para acá por trabajo. Yo estudié ingeniería industrial allí en Cádiz y aquí he hecho un máster de gestión de proyectos y estuve 1 año trabajando en una empresa de obra de depuradora y desaladora como ingeniera técnica. Entonces, bueno, vi que allí las oportunidades eran más bien pocas y decidí pues buscar fuera, ¿no? A ver qué
que lo que había. Y evidentemente en Cataluña sois bastante ricos en temas de trabajo en industrias, y empecé en 2016 a trabajar en la multinacional HP, que empecé a trabajar con las tecnologías justo cuando la tecnología suya de 3D ni siquiera salió al mercado, que fue en 2016, y estuve un añito trabajando allí y luego entré en Leitat, seguí trabajando con la tecnología de HP de cerca, pero gracias a que tenemos diferentes proyectos he podido trabajar con una gran variedad de tecnologías que luego comentaremos un poco. Y bueno, y a día de hoy pues voy a hacer ahora 3 años en el puesto de responsable de formación. Me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho dar a conocer, ¿no?, lo que yo conozco, me gusta transmitirlo. Y bueno, y en eso consiste la charla de hoy. Tenemos poquito tiempo, pero yo creo que merecerá la pena. Luego tenemos la ronda de preguntas, o sea que cualquier cosa que dudéis la preguntáis, y si es algo que creéis que tenemos que entretenernos más, ahí tenéis mi correo, ¿vale? Y cualquier cosa podéis escribirme, podéis contactarme, o directamente Jaume también y Sergi tienen mi número de teléfono, ¿vale? Lo que necesitéis, pues estaré disponible para vosotros. Bien, el proyecto en el que estamos, bueno, desde que doy esta charla, desde el paraguas de la 3D Incubator, como he dicho, que tenemos bajo Leitat diferentes proyectos sobre impresión 3D, este es uno de ellos, ¿vale? Luego lo comentaré, es la 3D Incubator, que es un proyecto impulsado por Consorcio de Zona Franca y por Leitat, donde ayudamos a las empresas a que adopten la impresión 3D, sobre todo para startups, pymes, spin-off de empresas que quieren adoptar la tecnología. ¿Vale? La primera incubadora a nivel mundial que está especializada y solo focalizada en impresión 3D. Más adelante, al final de la presentación, comentaré un poquito más qué es lo que hacemos. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a contar ahora en este ratito que tenemos? Bien, el objetivo es que tengáis si ya conocéis algo del 3D, ¿no?, pues aumentar un poco los conocimientos, y sobre todo que sepáis, ¿no?, qué es lo que hay, porque muchas veces si tenéis una imagen solo de 3D se asocia a juguetitos, ¿no?, a piecitas de juguetes, y no es así, ¿vale? El 3D va mucho más allá, que una herramienta esencial a la hora de producción. Entonces, los puntos que vamos a ver hoy será por la introducción al 3D, veremos la evolución de esta tecnología, conoceremos sus beneficios, veremos los materiales y tecnologías que existen en el mercado, y por último haremos referencia a diferentes aplicaciones y casos de éxito. Bien, entonces empezamos por el principio, ¿vale? Lo básico. ¿Qué es la impresión 3D? Bien, la impresión 3D no es más que un método de fabricación. Si nos vamos un poco atrás, ¿vale?, antes del 3D, sí que existen otros métodos de fabricación. Para situarnos, podemos hablar de un mecanizado, ¿vale? No sé si os suena todo el mecanizado. Un mecanizado, por ejemplo, un CNC, es una herramienta como una broca que en un bloque de material lo que hacemos es, con esa herramienta de corte, ir eliminando material hasta obtener una pieza final, ¿vale? Eso sería, por ejemplo, un método de fabricación de sustractiva, como un mecanizado. Luego tenemos, por ejemplo, otro tipo de método de fabricación sería una inyección de plástico, ¿vale? Una inyección de plástico es que tenemos que fabricar un molde, y una vez que tenemos ese molde fabricado, inyectamos plástico, cuando el plástico se calienta, se funde y lo inyectamos en ese molde, de manera que una vez que se enfría la pieza, se extrae esa pieza del molde y obtenemos las piezas finales, ¿vale? Eso sería otro método de fabricación. Y el otro grupo, bueno, el otro método de fabricación que falta sería el de fabricación aditiva, ¿vale?, que en este caso es lo que entraría la impresión 3D. Por tanto, ¿qué es este método de fabricación o en qué consiste? No es más que es un método de fabricación en el que partimos de un archivo digital, es decir, ya no partimos ni de ningún molde ni de ningún bloque de material, sino que directamente de un archivo digital, ¿vale?, pasamos a la construcción de un objeto capa a capa, ¿vale? Por eso se llama fabricación aditiva, de añadir capa a capa hasta obtener la pieza final, ¿vale? Esa es la descripción técnica, archivo digital, y a partir de ahí obtenemos fabricación de piezas. Entonces, la impresión 3D pues, forma parte, ¿vale?, de la tecnología de la industria 4.0, igual que está la robótica, que está la integración, que está el IoT, la realidad virtual. Bueno, pues el 3D también entra dentro de esta tecnología que también forma parte de la industria 4.0. Pero realmente la pregunta es, ¿vale?, ¿es una tecnología nueva la impresión 3D? ¿Cuándo apareció esta tecnología o este método de fabricación? Realmente no es una tecnología nueva, ¿vale? La impresión 3D es una tecnología que lleva existiendo
más de 30 años. Apareció en el 1984 con este señor, Chuck Hull. El primer método que se desarrolló fue la impresión 3D con resina, ¿vale? Con resina líquida. Este señor, pues en 1984 presentó la patente y se la aprobaron en el 1986. Ahí fue realmente cuando apareció la impresión 3D. Evidentemente no fue hasta el 2000 en el que se introduce la fabricación aditiva. Empiezan a aparecer nuevos métodos de fabricación, no solo con resina, sino con otro tipo de materiales, y se empieza a conocer un poco la impresión 3D. Sobre todo para el rapid prototyping, o sea, para prototipado rápido. Por eso muchas veces se escucha hablar de rapid prototyping y no de impresión 3D, debido a que al principio, incluso a día de hoy, que ya lo comentaremos, se sigue haciendo mucho prototipado con esta tecnología. En el 2006 aumentó la potencia computacional, que quería decir que todavía en el 2006 los software no estaban adaptados a las tecnologías, no eran totalmente compatibles, por tanto no avanzaba. Entonces en 2006 fue un hecho que aumentó esta potencia computacional, empezaron a aparecer empresas de software y a adaptar estos software a las tecnologías, y también empezaron a madurar las tecnologías de primera generación, que son las primeras que aparecieron, ¿no? Digo, en resina, material en filamento, aparecieron ya las tecnologías que imprimen con material en polvo, y ya se empieza a conocer los primeros casos de éxito del prótesis, es decir, el sector de la medicina es un sector pionero en la impresión 3D. En el 2010, fijaos que ya pasamos del 1984 al 2010 y aún no tenemos nada formado, ¿no? En el 2010 se empieza a expandir un engagement del 3D y aumenta el conocimiento. Esto se debe básicamente a dos cosas, ¿vale? A dos variantes. La primera fue por el vencimiento de las patentes, ¿vale? Entonces eso hizo que pudieran meterse más fabricantes a fabricar tecnologías nuevas. Y por otro, la aparición de las redes sociales, ¿vale? Que hizo que aumentara ese conocimiento de qué es la impresión 3D y qué puede llegar a hacer esta tecnología. En 2016, fijaos que ya no estamos tan lejos, 2016 fue hace poquito, es cuando he comentado que me vine aquí a Barcelona, y parece que fue ayer. En 2016 empezaron a aparecer nuevos materiales y aparecieron nuevas metodologías de impresión 3D. Aparecieron nuevos materiales, casi como la arena, el yeso, material en cerámica, y también pues son nuevas tecnologías, nuevas máquinas que ya revolucionaron el mercado. Como he dicho antes, bueno, el rapid prototyping era lo que se llevaba por el tamaño de la máquina, pero en 2016 empezaron a aparecer nuevas tecnologías que cambiaron totalmente la manera de pensar y la manera de fabricar. ¿Por qué? Porque ya no solo rápido era para prototipado rápido, sino que ya las máquinas estaban hechas para la impresión de series cortas. Por tanto, ya estamos hablando, ¿no?, de poder fabricar piezas finales a gran volumen, entre comillas, ¿vale? Gran volumen dentro de lo que cabe. Luego haremos un poquito más hincapié en eso. Y por último, pues ya en la actualidad, ¿vale? La actualidad se está produciendo la extensión masiva en el mercado. Desde pequeñas hasta grandes empresas están usando la impresión 3D. ¿Por qué? Porque es una tecnología que nos ofrece muchas ventajas y se le puede sacar mucho potencial en función de la aplicación que necesitamos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son estos beneficios que hacen que las empresas adopten las tecnologías? En primer lugar, yo diría la creatividad. ¿Por qué la creatividad? Porque, como he dicho al principio, en la descripción técnica de la impresión 3D, partimos de un archivo digital. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces yo ya no tengo delimitación a la hora de diseño, ni un molde, ni tengo la limitación de diseño con un bloque de material en una herramienta de corte que puede tener problemas al acceder a la pieza, sino que directamente de lo que imaginamos, ¿no?, se puede fabricar. Por tanto, esa ventaja que nos da ese valor añadido de hacer geometrías complejas. Por ejemplo, tengo aquí, no sé si me veis muy grande la cámara o me veis bien, pero tengo pieza para mostraros, ¿vale? Es una pieza metálica, y os fijaos la geometría, la estructura, esta pieza está impresa directamente, son geometrías que serían imposibles de fabricar con otro método de fabricación, ¿vale? No habría manera de hacer estas geometrías, ¿vale? Internas, conductos internos. Si no lo veis, que alguien me diga, Alba, no lo vemos bien. No, lo vemos bien, lo vemos bien. ¿Sí? Vale, genial. ¿El material cuál era? Este es acero, en concreto, ¿vale? Esta pieza es de acero. ¿Acero? ¿Vale? Estos conductos, estas piezas sería imposible de hacer con otro método de fabricación. Luego en aplicaciones os contaré un poquito más sobre qué ventaja tendría estas geometrías.
Temas geometrías, aligeramiento de peso, ¿vale? Otra muy importante, es decir, antes había que hacer la pieza totalmente sólida porque no había otra manera de que se hicieran huecas, no había forma. Por tanto, con el 3D sí. De hecho, lo que hacemos, si os fijáis ahora en mi cámara, estoy enseñando una pieza también de metal, en este caso de aluminio, donde, fijaos, ya por dentro no es sólida, tiene esta estructura tipo triangular, ¿vale? Se llama estructura lattice, que nos hace que aligere incluso un 80-90% el peso de la pieza, ¿vale? La pieza no pesa absolutamente nada y son geometrías que no se podría hacer con otro método de fabricación. ¿Qué nos aporta esto? Si nos aporta ligereza, imaginaros en los aviones, ¿vale? El combustible, ahora como lo caro que está, no pueden imaginar. Cuanto más se ahorre, o sea, la pieza ahora mismo imprimir en metal es caro, pero un aligeramiento de piezas del 80-90% supone un menor peso en el avión, por tanto después supone un menor peso a la hora del combustible, ¿no? Hace falta menos combustible. Optimización. ¿Por qué optimización? Por ejemplo, es un método en la que se puede imprimir piezas directamente ensambladas. Tengo aquí en el ejemplo también mi cámara, ¿vale? Es una malla, donde no se han puesto anillas, sino que directamente sale así, totalmente construida de una sola pieza. ¿Qué es lo que te hace? Que, por ejemplo, para piezas más de muchos componentes, con un rediseño se puede hacer componentes, por ejemplo, de 200 componentes que pasen a 6, a 7, a 8 piezas. Tengo aquí el ejemplo también, es totalmente prototipo, ¿no? Pero aquí con esto queremos mostrar que esto es un abridor de botellas. Entonces, un abridor de botellas, ¿cuántos componentes tiene? Pues los 2 tornillos, más las 2 asas, más la parte interna, ¿no? Tiene como 10 o 12 componentes. Entonces, con un rediseño, esto está hecho directamente así, ¿vale? Salen directamente ensambladas, de manera que el ahorro sería en optimización de que no hay que ensamblar, no hay que hacer siguientes pasos, sino que directamente podemos tener la pieza ya ensamblada de una sola vez impresa. ¿Qué más ventajas? Y muy importante, la personalización. Hoy en día además se quieren, ¿no?, productos únicos y productos adaptados totalmente al cliente. Por tanto, el 3D es la tecnología ideal para este tipo de cosas. Por ejemplo, esta prótesis, ¿vale?, la misma que veis en la imagen, la que tengo yo ahora mismo en la cámara. Como veis ya la estructura y la geometría pieza ligera, que se cumple esta ventaja que yo he dicho, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja nos da esta férula impresa en 3D? Uno, se puede rascar, muy importante, ¿vale? Para los que se han roto brazos alguna vez, creo que esto ahora mismo lo agradecerían. Por tanto, ¿qué más ventaja te da? Personalizada, ¿vale? Que tú hagas una prótesis adaptada totalmente a la lesión del paciente o al brazo del paciente, para que la recuperación sea mucho más ligera. Después también el tener esta pieza tan ligera y que se vea la piel, ¿no? Puedes ver perfectamente si tienes hematoma, si no tienes tan hematoma, cómo estás recuperando de esa lesión. Por tanto, son todas ventajas que el sector de la medicina es pionero y tiene mucho sentido que se use el 3D por todo esto, el tema de la personalización, todo lo que son férulas, todo lo que son fundas dentales, ¿vale?, con material biocompatible, todo eso es muy factible para hacerlo con impresión 3D. ¿Qué pasa si tú tienes, ¿no?, inyección de plástico en un molde? La pieza personalizada será con un coste brutal, porque un molde mínimo, 20.000, 30.000 euros. Ya después, si sumamos que sean acero inoxidable o sea moldes complejos, podemos llegar hasta 50.000, 60.000 euros fácil, ¿vale?, de la fabricación de un molde. Por tanto, el hacer pieza personalizada con impresión 3D no habría un mayor coste a la hora de producir. Me da igual que yo haga el brazo o la prótesis a la medida de mi brazo que a la medida del brazo de un niño, ¿no? Realmente me da lo mismo. Hablando también de niños, tengo aquí otro ejemplo de personalización. Esta es la parte trasera de un casco para bebés, donde cuando nacen, cuando tienen deformación, ¿no?, pues se le pone este casco personalizado, se le escanea la cabeza y luego se le hace el casco a la medida. Lo hacen además con colores, lo hacen con muñequitos, bueno, pues, al final son niños. Y la ventaja también que tiene a la hora de diseño este casco, ¿vale?, por fuera es rígido, pero es ergonómico, ¿vale? Por dentro, gracias a la geometría que tiene, es flexible. No sé si lo podríais apreciar muy bien, ¿vale?, pero tiene esa cierta flexibilidad que se consigue gracias a la libertad de diseño. Otra ventaja es la flexibilidad, ¿vale? Aquí pongo un ejemplo de más tema industrial, sobre todo para tema de garras de robot, ¿vale? Se usa muchísimo la impresión 3D en garras de robot.
Esa pinza que veis en la imagen, el vídeo, también la tengo aquí en la cámara, fue desarrollada por los compañeros del equipo de R&D de Leitat. Y básicamente es una pinza que nos pidió la empresa para una garra robótica en la que tiene que funcionar con aire a presión, ¿vale? Tiene que tener un tamaño pequeño, tiene que cumplir cierto tamaño también, o sea, cumplir el tamaño y el peso, ¿no?, de esta pinza. Entonces, bueno, se hizo este primer diseño. Lo que hace es que cuando tú le metes aire a presión, las espirales, gracias al diseño, se inflan, y cuando se inflan las espirales hace que la pinza cierre, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? ¿Vale? Que esta primera iteración, y aquí me voy a la ventaja, la flexibilidad, se probó, y cuando se hizo un cierto ciclo de ensayos nos dimos cuenta de que la pinza bizqueaba, era uno de los problemas que daba, por tanto no podía agarrar bien las piezas, y por otro lado que una pinza cerraba con más fuerza que la otra, ¿vale? Por tanto tampoco llegaba a agarrar muy bien la pieza. Entonces, gracias a la impresión 3D, a que no hemos partido de ningún molde, no hemos partido de nada, después de probar esa pinza hicimos directamente un rediseño, ¿vale? Esta es la pieza que tengo, ese rediseño, donde se le puso esta estructura, ¿vale?, que veis alrededor, para que la pinza no bizqueara, no se fuera para los lados, y luego esa estructura interna que hace cuando yo tiro de una pinza, se me viene la otra, ¿vale?, directamente. Por tanto, gracias a esta flexibilidad de poder probarla y, si no funciona, iterar tantas veces como queramos en poco tiempo, también es una de las ventajas de la impresión 3D. Imaginaos si ya hubiéramos fabricado un molde, o sea, ya no hubiéramos podido hacer un rediseño, ya el molde estando hecho, un mínimo rediseño de un molde se puede hacer, pero el mínimo rediseño, el mínimo cambio te vale de 3.000 euros hacia arriba. Por tanto, tampoco sería factible, ¿vale? Este es el vídeo, pongo el vídeo de la... Bueno, como veis, ¿vale? Ya os digo, la funcionalidad era mínima, pero el llegar a ese diseño que funcionara con aire a presión, que pues no es fácil. Entonces, bueno, eso hace que al ser una pieza tan rápida, el robot vaya súper rápido, la producción mucho más ligera, y si se estropea la pinza es sencillo repararla, ¿vale? Poner una nueva directamente. Más ventaja, ¿vale? La sostenibilidad. La impresión 3D es una tecnología un poco más sostenible. Al final sí que es verdad que tenemos la capacidad de imprimir piezas y se trabaja mucho con plásticos, pero cada vez las empresas están trabajando mucho más por fabricar, o sea, desarrollar plástico ecológico, es decir, plástico que venga de reciclado o plástico que venga, por ejemplo, de ostras, es decir, un material que sea biodegradable y totalmente reciclable. En eso están trabajando muchísimo las empresas y nosotros lo notamos bastante, ¿vale? Aquí en la incubadora nos han venido muchas empresas nuevas, ya no solo buscando el material, trabajar con materiales reciclables y reutilizables, sino también de sus mismos proyectos, que están haciendo proyectos para ayuda a la parte ecológica, ¿no? Por ejemplo, es que no recuerdo exactamente, pero antes una empresa nueva, muy nueva, ahora la incubadora, que están haciendo estructuras marinas con material reciclable. No sé exactamente de qué va, se llama EvoWall. Lo digo por si tenéis curiosidad, en la página de la incubadora tenéis todos los proyectos que tenemos, y hay uno muy chulo que están trabajando con material reciclado del mar, y la verdad que tiene muy buena pinta, y cada vez más empresas nos vienen exigiendo o buscando material reciclado para trabajar con ello. Aquí os pongo el ejemplo del 2021 de Eurovisión. Contain more plastic than fish, close to the point of no return. Can we fix this and end the plastic war? In Rotterdam, we innovate to find solutions. The kind of change we need to create is only possible when we collaborate. We partnered up with local innovators to create a sustainable Eurovision trophy made from recycled plastic waste intercepted from the Rotterdam waters and harbor, preventing it from polluting our oceans. Then cleaning it, shredding it, melting it and transforming it into 100% recycled print material. We want to shape the future
we want to embrace technology. Together, our collective actions and our individual voices can help create real change. Rotterdam, make it happen. Bueno, como veis, otro ejemplo muy conocido también en los Juegos Olímpicos, el podium, en la parte de adelante, que también tiene una geometría, si lo buscáis, diferente, también está hecho con material reciclado, ¿vale? Lo han hecho en impresión 3D. Ya os digo que están apostando muchísimo por este tipo de fabricación ecológica. Bien. ¿Qué más ventajas? ¿Vale? Hemos visto la ventaja en cuanto a productos y ahora vamos a hablar de las ventajas de mercado. En primer lugar, el time to market, es decir, cuando el tiempo es crítico, el uso de la impresión 3D es vital. Como he comentado antes, como no tenemos molde, no tenemos nada, directamente una vez que tenemos el archivo digital, tenemos el diseño, se puede fabricar. ¿Cuánto tiempo puede tardar en fabricarse? Desde horas hasta un día, hasta algunas semanas. Depende, ¿vale? ¿De qué depende? De la tecnología, depende del número de piezas, del volumen de la pieza, es decir, hay muchos factores, ¿vale? Pero si queremos tener piezas en días, digamos, en poco tiempo, lo ideal es la impresión 3D. No, un molde tarda 3 meses fácil, 6 meses, sobre todo en fabricarse, ¿vale? Y en hecho directamente en semanas podemos tener piezas. Nosotros aquí, por ejemplo, en alguna pieza que se nos haya roto, por ejemplo, del roll-ups, pues en un momento que tenemos aquí a diseñadores fantásticos, pues diseña la pieza que faltaba del roll-up que se rompió y roll-ups, en media hora tenemos el roll-ups arreglado. Yo no me conocéis mucho, pero bueno, soy un poco desastre y la suela del zapato cada 2 por 3 se me rompe y dije que sí, pues necesito una porque sonaba un montón. Entonces obligué a mi compañera de porfa, ayúdame, diséñamelo que necesito una suela de un zapato que suena muchísimo en el suelo. Y bueno, pues se hicieron realidad, ¿no? Me imprimieron la suela del zapato. Son cosas que con otra tecnología sería imposible, ¿no? Tengo que aprovechar que tengo tantas máquinas aquí y digo, bueno, pues ya puedo sacarle yo también un poquito de partido a las tecnologías. La gestión de stock, ¿vale? Otra de las ventajas. ¿Qué pasa ahora? Es una tecnología disruptiva porque ya no se fabrica y luego se vende. Totalmente al contrario. Ahora, primero vendemos y luego se fabrica, ¿vale? Por tanto, la gestión de stock se intenta que no haya stock y lo que también se está haciendo para que no haya inventario, que al final, porque los coches, ¿no? Cuesta tanto dinero tenerlo ahí tanto tiempo. Lo que se hace ahora están digitalizando esas piezas, lo tienen todo en archivo digital, lo escanean y guardan los archivos digitales en la nube, de manera que cuando se necesita alguna pieza, lo que hacemos es imprimirla, ¿vale? Directamente. El tener la reducción de stock es muy importante también a la hora de reducir costos, ¿no? Incluso el tener stock, ya ni siquiera lo hay, ¿no? De piezas de coches antiguos, de piezas de recambio que ya ni siquiera existen. Entonces lo que hacemos es se escanea y luego se imprime, ¿vale? Ese tipo de piezas. Economía logística, el tema del transporte también hace que cambie la impresión 3D. ¿Por qué? Porque ya no se trata, ya no te vas a China a fabricar, ya directamente lo que hacemos es se fabrica lo más cerca del cliente posible. Es decir, lo que se mueve ahora no son piezas, sino que lo que se mueven son archivos digitales, ¿vale? Es lo que viaja, son los archivos digitales y se intenta imprimir lo más cerca del cliente. Aquí existen, bueno, aquí, en impresión 3D, para que quien se quiera empezar a introducir y no sabe cómo, existen los service bureaus. Los service bureaus son como copisterías que habían 2D, pues son en 3D, ¿vale? Son empresas que tienen impresoras y que tú puedes llevar el archivo a imprimir y directamente te lo imprimen. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si tienen fábrica por diversos sitios, lo que se hace es imprimir lo más cerca del cliente posible, ¿vale? Por tanto, ya eso está cambiando. ¿Por qué? Porque sale mucho más barato al final fabricar aquí que el llevarlo fuera. Barrera de entrada a la reindustrialización. Es decir, la inversión inicial que tenéis que hacer no es tan elevada como si tuvierais que meter un centro de fabricación tradicional. Hoy en día hay, antes no tanto, ¿no? Pero hoy en día sí que hay esas soluciones de que tú no necesitas comprar las impresoras para poder usarla. Como he dicho antes, están los service bureau, pero hay muchas empresas, bueno, nosotros, ¿no? Que ayudamos y que tenemos las máquinas por vosotros. Es decir, nosotros ponemos todo el conocimiento, todos los expertos, todos los técnicos, todas las máquinas y vosotros lo único que hacéis es mandarnos esos archivos y nosotros ya
tenemos la opción de imprimirlo, de hacer diferentes servicios en relación con la impresión 3D, pero no tenéis que hacer, o sea, no hay que hacer de primera una gran inversión. Oye, que veis que la impresión 3D funciona, que podéis amortizar una máquina, pues luego ya sí que podéis decidir en comprar la máquina o qué tecnología, ¿vale? Pero de primera, sin tener conocimiento, tampoco aconsejo que compréis máquina. ¿Por qué? Porque hay mucha variedad y es importante, en función de la aplicación que vayáis a hacer, es importante saber qué tecnología y qué material usar. Por tanto, os recomiendo antes de ir a algún experto y que os recomiende que os aconseje o que os impriman y luego sí que quizá podáis tener vuestra propia producción en casa, ¿no? Pero de primera sí que... Y sobre todo también por el precio de tecnologías. Hay tecnología que con 2.000, 4.000 euros puede llevar un modelo de negocio. Tenemos aquí una empresa incubada que se fue hace poquito, porque ya la oficina se le quedaba pequeña, es 3 Digital Factory, que se dedica a la fabricación de fundas dentales. Entonces, en su oficina aquí en la incubadora tenía un despacho privado, tenía como 5 impresoras de sobremesa de resina, y se le quedó pequeño y se fue al laboratorio, a montar un laboratorio en Sabadell. Y lo que quiero decir con esto es que su startup era él solo y su modelo de negocio, la verdad que al COVID incluso ha sobrevivido, ¿no? Todas las startups, gracias a Dios, gracias a la impresión 3D, ¿no? Que ahí también se ha visto mucho las ventajas del 3D con la pandemia. Si tengo que sacar algo positivo, yo creo que sería eso, ¿no? Que la impresión 3D tiene mucha visibilidad y ha ayudado muchísimo en la pandemia a la hora de fabricar las mascarillas. Leitat también ha estado metido en los respiradores, en la fabricación de respiradores de campaña. Leitat fue al contrario, trabajaba mucho más en pandemia que sin estarlo, ¿no? Pasamos las 24 horas Leitat haciendo rediseño, imprimiéndolo, llevando a los hospitales, haciendo pruebas, cosa que con otro método de fabricación hubiera sido totalmente imposible, sobre todo por el tiempo, ¿vale? Y bien, otra de las ventajas, y no por ello la menos importante, la transversalidad. La impresión 3D se puede aplicar a todos los sectores. Cuando digo todos, son todos. Hoy en día, un menor o mayor porcentaje, evidentemente, que se usan. ¿Cuál uno diría de menor porcentaje? Pues la alimentación, ¿vale? Se usa, pero no una gran cantidad. En la moda se usa, pero tampoco es un porcentaje elevado. Pero donde sí se está usando muchísimo el 3D, en la medicina, ¿vale? En la industria en general, en todo lo que es movilidad, en automoción, en sector ferroviario, en aeroespacial, por supuesto. Bueno, la NASA, ¿no? Tiene incluso impresoras 3D. Bueno, sobre qué todo, ya os digo, prototipado es lo que más se usa ahora, pero también se usa para piezas finales. Entonces, la pregunta o la cuestión es, ¿la fabricación tradicional sustituye a la fabricación aditiva o la impresión 3D? ¿Vale? Lo mismo, aditivo o impresión 3D, realmente el mismo concepto. ¿Es un sustitutivo de método de fabricación? Para nada, ¿vale? La impresión 3D no trata de sustituir a una inyección de plástico o a un mecanizado. Son herramientas totalmente complementarias. Por ejemplo, el volumen que puede fabricar con una inyección de plástico de millones y millones de piezas, la impresión 3D a día de hoy, ¿vale? No lo tiene. Por tanto, es importante saberlo. Son tecnologías totalmente complementarias que se usará una o se usará otra en función de lo que busquemos. Es lo que digo, por ejemplo, imaginaros, ¿no? Tapones de Coca-Cola. ¿Por dónde, qué método? Pues ven, lo vamos a fabricar por impresión 3D, porque qué guay, ¿no? Qué divertido. No tendría ningún sentido. O sea, tapones de Coca-Cola, el volumen de fabricación, y son piezas totalmente iguales, evidentemente por una inyección de plástico saldría mucho más barato porque el volumen de producción, el molde se amortizaría súper pronto. Pero si tú quieres hacer una edición limitada de un tapón de Coca-Cola con un penitente, ahora que viene la Semana Santa, ¿no? Con un penitente encima y con cada uno de un color, oye, pues lo mismo sí que tiene que irte a la impresión 3D, ¿vale? Depende, son conceptos, son métodos totalmente diferentes y que pueden ser, y de hecho son totalmente complementarios, ¿no? Tú puedes imprimir una pieza en 3D y luego mecanizarla, o hacer el molde de inyección de plástico, impresión 3D, y luego... o el prototipo del molde, y una vez que estáis de acuerdo en que el molde es exactamente el que queréis, ya llevarlo a fabricar. ¿Por qué? Porque la fabricación del molde sí que te va a costar un dineral. En 3D quizás mucho más barato y más se puede, ¿no? Tienes opción a equivocarte, como quien dice. Por tanto, son tecnologías totalmente complementarias que a día de hoy, lo digo porque mañana puede salir una tecnología nueva y nos cambia totalmente el discurso que estoy dando. Pero a día de hoy no se trata de sustituirse, ¿vale? Bien, entonces, materiales. ¿Qué materiales es impresión 3D? ¿Solo se hace en plástico? No, ¿vale? Materiales tenemos plástico, tenemos resinas, tenemos materiales metálicos, como la pieza que os he enseñado,
materiales cerámicos, biomateriales, se está trabajando con la bioimpresión, todo el tema de órganos, ¿vale? Que en un futuro se espera que no haya trasplante de órganos. Hoy en día todo ese tema de la bioimpresión está muy en verde, ¿vale? Está en estado de desarrollo, pero que tiene unas aplicaciones brutales y un potencial que descubriremos pronto. Luego también otros materiales, como lo que he dicho, arena o yeso, ¿no? Para hacer moldes en arena, luego para fundición, pues sí que se usa mucho. Acá, bueno, en madera también hay, hormigón para hacer con el brazo robótico que se hace en casa, ¿no? Que a lo mejor lo había escuchado, sí que se usa. Alimentos, ¿vale? Impresión 3D en alimentos, también se hace, pero lo que ahora mismo predomina, en un 80% es el polímero, ¿vale? En termoplástico. A día de hoy se usa, la mayoría de usos es en plástico. ¿Por qué el metal? Esto va a cambiar, ¿eh? De aquí a 2025 el metal va a subir mucho. ¿Por qué el metal ahora mismo no se usa en gran porcentaje? Por varias razones, ¿vale? Primero, porque una tecnología bastante cara. Las máquinas son caras. Estamos hablando de a lo mejor de 500.000, 600.000 euros hacia arriba, ¿vale? Tecnología de metal. También operar esas máquinas requiere de mucho conocimiento técnico y requieren ya de unos materiales y de un acondicionamiento que sí que vale dinero, ¿no? Los EPIs que llevan mis compañeros son EPIs de más de 1.000 euros. ¿Vale? Es como si habéis visto la serie de Breaking Bad, pues igual, ¿vale? Llevan entero la mascarilla, llevan la extracción, el mono, porque están trabajando con material en polvo de metal y eso es tóxico, ¿vale? Por tanto, sí que es complicado. Pero poco a poco se está democratizando, están saliendo nuevos fabricantes con máquinas de sobremesa, con máquinas hechas más para los usuarios, ¿no? Para que el usuario pueda operar esa tecnología. Entonces, de aquí al 2025 el metal va a crecer mucho. ¿Por qué? Porque una vez que se democratice esto, las aplicaciones que tiene son brutales, que es lo que he dicho antes con la pieza, ¿no? El poder hacer piezas metálicas con conductos internos hace que la disipación de calor para el tratamiento térmico de la pieza que no sufra tanto y tiene muchas ventajas, ¿no? Sobre todo en intercambiadores de calor, ¿no? Para la refrigeración es mucho mejor con conductos, con canales internos, que si fuera la pieza todo sólida. Por tanto, tiene muchas ventajas y sobre todo eso para motores, para chasis, para el sector aeroespacial que necesita piezas que sean metálicas, pero ese aligeramiento de peso hace que te dé un valor añadido que no se puede conseguir con otros métodos. Y bien, en tecnología voy a hacer un breve repaso, pero lo que os digo, para que sepáis que no solo se hace muñequito con máquinas de filamento, que es lo que se puede ver y tecnología que tienen en casa, sino que hay mucho más allá, ¿vale? Esta primera que os enseño, trabajan con filamento de plástico, pueden trabajar con filamento con aditivos metálicos. Veis de la imagen de la izquierda son más tecnología más sencilla, ¿no? Más doméstica, y a la derecha pues son ya más tecnologías industriales. Hay tecnologías que trabajan con resina líquida o tecnologías que trabajan con piezas que combinan colores y flexibilidades, ¿vale? La pieza que muestro aquí en mi cámara es un prototipo de la chocolatina Mars, que más de uno no lo queremos comer, pero es plástico, a veces que se nos olvida, ¿vale? Totalmente prototipo. Después tenemos también tecnología con polvo, son tecnologías más industriales, que se usa muchísimo, ¿vale? La versatilidad de este material se usa mucho tanto en la industria como en la medicina. Máquinas que trabajan con metal, ¿vale? Ya sean grandes brazos robóticos o máquinas donde el tamaño lo tenemos más limitado. Como he dicho, arena, yeso, cerámica, ¿vale? Hay todo ese tipo de tecnología. Por eso decía que en función de lo que vayamos a hacer, pues hay que elegir una cosa, ¿vale? Entonces, ¿qué aplicaciones, qué ejemplos y casos de éxito os traigo? Pues bien, ya sea para prototipo, pieza final o para ayuda a moldes, ¿vale? Pero en todo se usa lo que digo, sector médico, ¿vale? El ejemplo que os pongo ahí es la pieza grise, que es para ayuda a la operación de la separación de dos cabezas de bebé. Lo que hace es que practican antes para luego la operación sea mucho más rápida, vayan con mucha más seguridad, ¿vale? Ya no solo para practicar operaciones, pero también para utillajes, posicionadores, herramientas, sobre todo por el tema de la personalización. Las prótesis, ¿vale? Esas prótesis con estructuras reticulares hace que se adhiera mejor a la piel, ¿vale? Se hacen en titanio y se hacen totalmente personalizadas, que también hace que el paciente se recupere mucho mejor. Sector transporte, también la automoción, un sector que se usa muchísimo el 3D por la ventaja que da, ¿no? Piezas rápidas, imaginaros un Fórmula 1, piezas que hacen falta en poco tiempo, adaptada al piloto, adaptada a los circuitos, ¿no? Si hay mayor temperatura, si hay menor temperatura, pues todo eso hace que para pruebas, ensayos.
objetivo principal es poder tener muchas piezas y poderlas probar en poco tiempo. El retrovisor, que hemos querido canalizar aire por el interior, pues hemos traído 3 piezas diferentes con 3 canalizaciones diferentes. Eso nos permite cambios muy rápidos y ser muy eficientes en el túnel. Los resultados han sido muy buenos y algunos incluso sorprendentes. Hemos ido a buscar los límites del material y el sistema funciona perfectamente. Vale. El sector de la moda, ¿vale? Un sector, como decía, que se usa un menor porcentaje, pero, por ejemplo, todo lo que son Nike, Adidas, New Balance, Under Armour, casi todas usan ya para la suela de los zapatos la impresión 3D, ¿vale? Pongo aquí un ejemplo. Welcome to Carbon. We're a technology company changing the way the world makes things, specifically 3D printed things. We didn't start out trying to change manufacturing forever. We didn't? No, we didn't. We started with the simple goal of making 3D printed parts better. It's 25 to 100 times faster, which is game-changing. But we quickly realized that with our combination of technology and materials, we could make real parts with mechanical properties and surface finishes that make injection molded plastics obsolete by comparison. Embracing the idea that speed to production isn't an obstacle anymore. It's the only way forward. And our partners share our enthusiasm for reinventing the rules. Partners who are manufacturing at scale, making millions of real products. Like us? Yeah, like you. In partnership with Adidas, we've created a midsole that shouldn't exist so that they could make a shoe that shouldn't exist. Light, super flexible, highly durable, and printed straight from liquid. A marvel of design and function, this shoe defies logic. And whether you want to make 1 or 1 million, this is true, customizable, and on-demand mass manufacturing. This is not a publicity stunt. This is a revolution. And we're just getting started. Stop prototyping, start producing. Son ediciones limitadas lo que saca, por eso. Ahora, el último modelo ha salido hace poquito, en septiembre. Sector industrial, ¿vale? Otro de los sectores, ya os digo, que se usa muchísimo. Ya os he puesto el ejemplo de la garra de robot de la pinza, posicionadores que estén adaptados al operario, que no sean tan pesados, ¿no? Que sean más livianos, adaptados a la tarea de ese operario, que hace que ¿no? una línea de montaje de producción sea mucho más efectiva con ese tipo de piezas. Bienes de consumo, ¿vale? Se usa también bastante. La última feria que estuve en Alemania, en Fornest, todos los stands y todas las empresas que iban de expositores coreanos, pues llevaban la máscara del juego del calamar, llevaban la muñeca, estaban por todos lados, ¿Cómo no, no? Los coreanos iban a hacer de la suya. Y bueno, el ejemplo que os pongo aquí es de una startup incubada de Odyssey Music, que ha hecho un saxofón pequeñito que Jaume sí que la ha visto. Es electrónico, ¿vale? Funcionan con los cascos y cuando practican no tiene por qué sonar. And works with thousands of music apps, opening a whole world of endless possibilities. It weighs less than 300 grams and its size is comparable to a small water bottle, making it a great solution for any kind of musician who wants to practice on the go. Wouldn't it be nice to use your spare time to practice your saxophone licks? Imagine how fast your skills would improve if you could play in the airplane, in the bus, or even on the train going to work. For the first time ever, you will be able to practice without disturbing others, no matter when you practice or where you practice. To ensure that playing the travel sax is as close as possible to practicing with a conventional saxophone, we have mimicked the design and position of the keys, as well as the experience needed to play them. Its highly sensitive breath sensor allows you to have full control of the volume while using a regular saxophone mouthpiece. It can be easily paired with any smartphone devices via Bluetooth,
and works. Example, if you use compatible apps such as GarageBand, it will allow you to play a wide variety. Bueno, pues a quien le guste la música, ¿no? Pues les recomiendo, es muy chulo de ver, muy innovador. Ahora ha sacado nuevos colores. Y bueno, último ejemplo que traigo, ¿no? De piezas de gran formato, que estamos acostumbrados a ver piezas más pequeñitas, pero sí que existen máquinas de gran formato, por ejemplo, para todo el tema de publicidad. Esta máquina nueva en otra iniciativa de Leitat, la Alliance 3D Hub, la Massivit, que la podéis ver si venís a visitarnos, que es alucinante esta máquina. Bueno, pues ya veis, ¿no? Las piezas de 2 metros por 2 metros son increíbles. Y bueno, básicamente para terminar, ¿no? Y concluir, comentaros eso, ¿no? Que la impresión 3D es una herramienta esencial siempre y cuando tenga sentido incorporarla. Es lo que decía, ¿no? Imprimir por imprimir o usar esta tecnología porque sea nueva o sea divertida o sea chula, no tiene ningún sentido, ¿vale? Primero tenéis que el por qué. Siempre que os dé alguna de las ventajas, si es que el tiempo es crítico, siempre que buscáis la personalización, o es porque es más barata o es porque, independientemente de esa ventaja que tenga, pero que tenga cierta ventaja, ¿vale? Que no sea usarla por usar, porque entonces no tiene ningún sentido y no aporta nada. Tiene que ser que os aporte algún valor añadido. Evidentemente, ¿no? Pues nos da esa innovación o esa competitividad que muchas veces se tiene que tener en el mercado hoy en día. Y bueno, aprovecharla, ¿no? Que es una tecnología con mucho potencial y se está democratizando, pero no es importante el saber bien y conocer la tecnología, porque si no tenéis conocimiento y la usáis, probablemente las piezas no salgan exitosas y diréis, hay que ver que la tecnología en 3D no funciona, ¿vale? Sí que funciona, lo que pasa es que necesitáis ese conocimiento previo, ¿no? Y al final es como un bebé, una vez que lo conoces ya lo tienes dominado, pues esto igual, ¿no? Al final trabajar con la tecnología es lo que te da, ¿no? Ese nivel de conocimiento y el saber cómo tienes que imprimir y trabajar con las piezas. Y bueno, en este caso nosotros desde la incubadora, ¿no? Aquí en Zona Franca, pues ya os digo, lo que hacemos es un proyecto subvencionado por fondos FEDER, ¿vale? Y Cámara de Fundación Incide, que lo que hacemos es, o sea, nosotros ofrecemos servicios a precio de coste. Lo que ayudamos es a las startups o empresas o pymes, ¿vale? A que adopten la impresión 3D, ya sea que tienen, sobre todo que ya tengan una idea de la estoy incorporando, pero me falta o la tecnología o me falta ese conocimiento de experto que no llego a tener, ¿vale? Entonces, ofrecemos servicios, tenemos espacio aquí físico en Zona Franca, tenemos servicios generales de espacio de coworking, de espacios privados, ¿vale? También lo que hacemos es ofrecemos virtual, ¿no? Las empresas no tienen por qué estar aquí físicamente, tenemos porque operamos a nivel europeo, por lo tanto tenemos empresas en Suecia, tenemos empresas también en Holanda. Y bueno, aparte de los servicios de espacio, ¿no? De una grada donde pueden venir a dar charlas, conferencias, hacen eventos, ofrecemos servicios tecnológicos, ¿no? Tenemos el laboratorio con más de 6 tecnologías diferentes, donde, bueno, también ofrecemos servicios de ingeniería inversa, que es escanear piezas, servicios de formación, ¿vale? Que aquí es donde más entraría yo, servicios de diseño y rediseño de piezas. También gracias a contar con Leitat, ¿no? Tenemos esos departamentos podemos hacer testeos,
para hacer ensayos a las piezas que luego puedan ser certificadas. También ofrecemos servicios de consultoría, de business plan, ¿no? Para las startups que vienen un poco perdidos. Por una parte el tema legal, pues también que le ayudamos, y bueno, también la ayudamos a la comercialización e internalización, que aquí tienen mucha visibilidad, se les llama para hacer conferencias, para participar en eventos, para participar en webinars. Ahora está la semana que viene en la feria de Advanced Factories, aquí en Barcelona, que también llevamos stand y estará alguna de las empresas incubadas con nosotros, por si queréis visitarnos también estaremos por allí. Y bueno, las empresas, el proyecto, el objetivo era incubar a 100 empresas en 5 años. La semana pasada justo hicimos el aniversario de los 3 años y llevamos 83 empresas incubadas. O sea que el ratio ya lo va cumpliendo, va cumpliendo. Bueno, aquí están las imágenes, ¿no? de nuestro espacio, imagen de las tecnologías, ¿vale? Todas las tecnologías que tenemos, máquinas de postprocesado. Estas son algunas de las empresas que tenemos incubadas, ¿vale? Algunas os sonará. Por ejemplo, veis por aquí en medio a Dow, que es una multinacional química, pero tiene una pequeña spin-off que están trabajando en desarrollar materiales para impresión 3D. ¿Vale? Fluidra, que también es una empresa grande, no es pyme ni startup, pero también tiene una spin-off donde están trabajando para hacer piezas de recambio en impresión 3D. ¿Vale? Están trabajando en eso. Después también por aquí, si os gusta comer, ¿no? Está Escribá, que hace con nosotros moldes para sus dulces, en este caso las monas. Tengo aquí el molde de la mona de Pascua que hizo, de Among Us, ¿no? Que tengo aquí, nos trajo, una vez que hizo la mona nos la trajo, como veis, está de chocolate de verdad y nos han prohibido totalmente comérnosla. Lleva aquí 1 año y medio y está guardadita y cerradita. Y bueno, ya os digo, son muchas empresas y startups que podéis ver en la página web, cada una la descripción de los proyectos, ¿vale? Para si tenéis curiosidad de qué hacen cada una. Y esta es la primera parte y ahora ya acabo, ¿vale? Os enseño un vídeo, ahora os cuento la segunda parte. Welcome to The Talent. Industry 4.0. Led by the Consorci de la Zona Franca and LITAT. With one goal, to turn Barcelona into the European hub for talent in 3D technology, to attract entrepreneurs and companies who are able to see a future with 4.0 manufacturing and industrialization, and provide them with the best technological ecosystems and professionals to allow knowledge and innovation to flourish. The Consorci de la Zona Franca and LITAT are advancing towards the needs of tomorrow's society, and they are doing so with the creation of a high-tech incubator in 3D printing. The first and only incubator for additive manufacturing in Europe. The latest 3D printing technologies and specialized professional advice on innovation and development are enabling the best projects to grow here. But this is just the beginning of the road. The Consorci and LITAT are ready to welcome companies and talent who are determined to opt for Industry 4.0 to D-Factory, an initial space of 17,000 square meters, which will be extended to a second space of at least 100 square meters. Will be allocated in one of the best connected areas of Barcelona. Here, the R&D departments of the companies backing 4.0 technology will be situated, mixed research units, technology centers, which will have shared laboratories, LITAT specialists, 4.0 project incubator, co-working areas, showrooms. The Consorci de la Zona Franca and LITAT want to consolidate Barcelona as the European reference point of Industry 4.0. The journey to the future has begun. Are you in? Bueno, pues esto es, ¿no? Como la incubadora es el piloto y esta es la de Factory. El vídeo incluso era un render. El edificio ni siquiera se ha inaugurado todavía, se acaba de terminar de construir.
Y es un edificio de, ya os digo, de 17.000 metros cuadrados que ya no solo se dedica a la impresión 3D, sino que es un ecosistema de la industria 4.0. Lo que hay, ¿no?, en la The Factory lo conforman empresas tanto oferentes o demandantes de tecnología de la industria 4.0. Robótica, IoT, ciberseguridad, cloud computer, ¿vale? Trabajamos con mucha tecnología donde tenemos laboratorios y en Leita operamos los laboratorios y lo que se quiere, ¿no?, que se hagan proyectos en conjunto. El tema de la competitividad, ¿no?, y ser competencia dentro de la The Factory no existe, sino que colaboran las distintas empresas para llevar proyectos y combinar tecnología. Un edificio increíble que merece la pena de ver, por eso decimos la visita si queréis. ¿Vale? Aquí están las imágenes por dentro. Lo corroboro. Vale, el edificio, ya os digo, es muy nuevo. Tenemos laboratorio de robótica, laboratorio de impresión 3D, de ciberseguridad, de fotónica, de sensórica, que aún incluso se están terminando de meter mobiliario y los equipos, porque ya os digo que es totalmente nuevo y que os animo a que si queréis, pues estáis totalmente invitados a venir a conocernos. Y me he extendido unos 5 minutillos de mano, perdonadme. No, muy bien, muy bien. Alba, no, però ara tots tenim ganes de venir, vull dir que muchas molt bé gracias. que sigui, molt ben invertit. Yo creo que además lo importante es que todo el mundo viera, primero, todo lo que has contado acerca de lo que es la fabricación aditiva, además los recursos que tenéis y los proyectos que tenéis en curso, con lo cual vale la pena pues cualquier, yo diría, chispa de oportunidad de negocio que aquí se vea, que se pueda contar con vosotros, porque eso puede ser un disparadero. 100%. Claro. Nosotros estamos aquí para ayudar en eso, ¿no? La idea es que se adopte la tecnología y si nosotros pues, podemos ayudar, pues... No, perfecto, perfecto. Mira, a ver, han llegado algunas preguntas y hay algunas de índole pues quizá muy básica, pero hay algunas, yo diría, casi de nota. Un segon, Alba, podries descompartir que si ens veiem? Sí. Mira, mientras tanto voy hablando de la pregunta. Sí. Cuando estaba enseñando la pieza de acero, nos ha llegado la pregunta, dice, ¿de qué calidad de acero estamos hablando de la pieza que has enseñado? Los materiales son muy similares, de las propiedades son muy similares a un mecanizado. Es decir, porque si imprima en 3D no tiene peores propiedades que si fuera metal impreso, o sea, fabricado con fabricación tradicional. Las propiedades son muy similares, por no decir las mismas. O sea, que calidad es la misma que cualquier otro material de acero que puedas encontrar. De todas formas, para saber exactamente las propiedades, al final es irte a un fabricante de material en polvo de acero, en la tecnología que se vaya a imprimir y ves exactamente todas las especificaciones que tiene el material, pero es igual a un material de acero. Perfecto. Ya te avanzo ya que la persona que ha hecho esa pregunta seguramente ya se va a poner en contacto con vosotros porque tenía algunas dudas más. Sin problema. Ya que seguramente te hará esa pregunta extendida a otras, ¿no? Hay otra pregunta también. Piden qué tolerancia de precisión puede ofrecer en este momento la fabricación aditiva. Depende de la tecnología. Hay tecnologías mucho más precisas que otras. Si, por ejemplo, nos vamos a una de filamento no muy básica, ahí sí que la desviación quizá es más grande que uno de los hándicaps que puede tener impresión 3D, la fiabilidad, pero no todas las tecnologías. Si hablamos ya de una de fabricación en metal o fabricación en resina, son muy precisas. Las tolerancias son mínimas, hablamos de micras. Micras, vale. Costes. Hay una que cuando ha visto las piezas grandes dice, caray, pero esto, ¿qué costes pueden tener estas piezas grandes? Vuelvo a lo mismo, depende muchísimo de la tecnología que se use. El coste puede ir desde que te salga más económico hacerlo por 3D hasta que es lo que digo, una pieza de metal que sí que a lo mejor son 2 o 3 veces más cara que si lo fabrica por un mecanizado, una fabricación tradicional. Depende mucho de la pieza en sí. Si tiene más curiosidad de alguna pieza en concreto o alguna tecnología en concreto, pues sí que le puedo decir un rango, pero sin saber qué tecnología o qué tipo de pieza es muy complicado. En plástico es mucho más barato que, ya os digo, ¿no? En plástico puede ir, si usamos filamentos básicos como PLA, sí que puede ir desde... Bueno, es que es muy difícil saber la pieza, pero una pieza relativamente pequeña, esta pieza, por ejemplo, que tengo en la mano, puede ir desde 15 euros, más o menos aproximadamente, ¿vale? Es un material de ingeniería que se usa mucho en utillaje, pero piezas grandes no sabría decirte, tendríamos que ver y decir en qué tecnología para poder dar precios. Aquí hay un punto importante porque, a ver, aquí también tenemos un comercio local que también tiene muchas ganas de hacer cosas y cuando hemos visto estas piezas grandes, adivinamos que seguramente muchos de ellos dirán, oye, claro, y si ahora pues
aquellas tazas gigantes que has enseñado ahora. Sí. No sé, en Navidad aquí pues hay una pista de hielo. Pues para la pista de hielo se nos ocurre poner ahí una taza grande de plástico. ¿De qué órdenes de magnitud podríamos estar hablando? Vale, pues ya os digo, no podría decir de ahí precio. Esa, concreto, la impresora esta de gran formato la hemos adquirido hace que nos la están instalando ahora. Quien tenga curiosidad de verdad de saber un precio, que me escriba y yo hablo con el equipo que está operando la máquina y le puedo dar algún precio le enviamos un archivo de, oye, pues mira, este archivo de tal tamaño vale tanto. Perfecto, como referencias de mercado. Exacto. Perfecto, perfecto. Una pregunta también que, bueno, también parece que todo el mundo aquí va a nivel técnico. ¿Qué geometrías realmente son complicadas de diseñar en CAD antes de pasar a impresora? Y la referencia es que en inyección de plásticos los moldes muchas veces son complicados de diseñar. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Sería complicación a la hora de diseño? Es decir, ¿qué geometrías realmente son complicadas? Me imagino que la pregunta va un poco a decir qué geometrías serían, digamos, casi no aconsejables o difíciles. A ver, o sea, a la hora de diseñar de geometría complicada, claro, depende del conocimiento de la persona que haga diseño. Evidentemente, el diseño para una fabricación tradicional no tiene nada que ver para una fabricación aditiva. De hecho, lo que se trata es de esa pieza de fabricación tradicional, aligerarla o meterle esa estructura tipo lattice. Hay plugins para hacer este tipo de estructura en los software, pero el nivel de dificultad, te dirá que si sabes diseñar o usar un SolidWorks, que son software de diseño, no será suficiente. Lo que tienes que conocer sobre todo es la tecnología en la que se va a diseñar para saber qué tipo de geometrías puede imprimir o qué sale mejor, ¿no? Porque eso es otra. Libertad de diseño entre comillas, ¿no? Evidentemente se puede hacer cualquier geometría, pero hay tecnología que es mucho más sencillo, que es geometría mucho más complicada por el tema de que llevan soporte o luego el tema del postprocesado, que hay que pensar que hay que postprocesar esa pieza. Por tanto, en función de que ya conozcas la tecnología que vas a fabricar, puedes hacer ese diseño o saber qué dificultades tiene esa geometría, pero a la hora de dificultad a la hora de diseñar, al final es aprender, ¿no? No lo vería difícil, lo vería el hacer práctica, no? o el que te ensenyin ese tipo de... De totes maneres, la persona que ens ha fet la pregunta, si considera que no l'han acabat de respondre i vol obrir el micro i demanar-ho, pot fer-ho. Sí, no, però hi ha una cosa que jo sí que veig clara, que és que evidentment això és tan complexa i tan profund i tan potent que veig que sí que és necessari fer el màster. O sigui... Avui hem fet una demo. Crec que está claro que es recomendable el máster. Y nosotros hacemos mucho servicio de rediseño. Porque al final... Seguro. Mira, voy a hacer la última pregunta de esta de índole técnica, porque es muy técnica. Dice, ¿podríamos hacer una pieza con material 1.4462, entre paréntesis, duplex? Ostras, aquí me pilla. No sé, es que, como comprenderás, yo tampoco... No sé exactamente cuál es ese material, tendríamos que mirar exactamente qué material es y buscar sobre todo qué tipo de tecnología puede tenerlo o no, porque hay, es lo que digo, ¿no? Hay máquinas, pero hay con cierto limitante de material en cada máquina. Las que son más libres, por decirlo de alguna manera, son las de filamentos. Esas sí que hay muchísimo tipo de material, donde más variedad se puede encontrar, pero exactamente ese material ahora mismo no sé exactamente cuál es. Yo tampoco acierto a adivinar a quién le ha hecho esa pregunta, pero a lo mejor si alguien quiere entrar ahí en el... Alguien me dice un poquito más de qué, por lo menos de qué familia se trata, si estamos hablando de elastómeros, si estamos hablando de... Una pregunta? El Joan. Sí, buena tarde. Buena tarde. ¿Qué tal? Bien. La pregunta era, bueno, te quiero poner en una dificultad clara, porque es un inoxidable con un alto grado de resistencia y estamos hablando de un dúplex. Y bien, bueno, es un material que nosotros habitualmente utilizamos y sobre todo en fabricación de temas ferroviarios y bueno, era una cuestión de saber si es posible o no. Básicamente porque también sí que tenemos en la cabeza hacer alguna inversión en el futuro y bueno, ya he dejado mensaje también de que ya hablaríamos porque es una cosa que nosotros estamos empezando a pensar, pero al estar enfocados muy en el tema del metal, nosotros pues sin querer nos vamos a construir piezas metálicas, no de plástico, ¿no? Un poco para pensarlo, ¿no? Pero bien, no te preocupes, esto ya lo profundizaremos. No, a ver, te diría, a ver, exactamente, o sea, ¿has dicho el 445? 1.4462. Ahora, yo casi los emplazaría quizá que además también hay ese interés
ya os pondré en contacto. Sí, te diría que te pongan en contacto porque en metal se usan bastante variedad. Se usa mucho, por ejemplo, Inconel, que es una aleación que se usa mucho también metales, pero te diría que nos escribiera y te pongo en contacto con el departamento de metal, ¿no? de redes de metal, que seguramente te puedan ayudar mejor que yo a ver exactamente, o te pueden ayudar a ver en qué material exactamente necesita. Lo mismo no necesita exactamente ese y hay otro material que se puede imprimir en metal que cumpliría las características para, por ejemplo, el sector ferroviario, como cuentas. Claro. Bueno, yo lo que veo es que, digamos, las preguntas quizá empiezan a estar ya de un nivel técnico y con interés suficiente como para que luego yo creo que podemos mirar de organizar esa visita y verlo in situ. Yo creo que sí que vale la pena y vamos a ver qué empresarios quieren hacer esa visita. Hay algunas preguntas más, pero yo creo que son básicas y entraríamos en temas repetitivos y además aquí nos pueden dar las tantas si queremos hacer una cosa breve, rápida y que podamos repetirlo. Alba, ¿alguna cosa que quieras considerar al final, aclaratoria? ¿Algo más añadir? No, yo por mi parte ya os digo, tenéis mi contacto, ¿vale? Mi mail, si hace falta os doy el número de teléfono y cualquier eso para dudas más técnicas o si os creéis que podemos ayudar en algo, sin ningún problema, pues virtuales o ya os digo que vengáis. Estamos abiertos y disponibles, nuestra casa es la vuestra, o sea que por aquí estamos. Perfecto, pues Alba, pues muchísimas gracias de verdad por tu presentación. A vosotros por invitarnos. Supongo que ya nos harás llegar, si nos autorizas también a remitir la presentación a los que han asistido. Sin problema. Perfecto, pues ya está. Y bueno, yo ya paso a Sergi la palabra. Sergi, continua tu. Bé, moltes gràcies. Penso que ha estat una presentació molt interessant, però a més que ens ha obert, moltes idees que no esperava segurament. Moltes gràcies a l'Alba. Perdoneu. I també, evidentment, a tothom que ens ha acompanyat avui. Gràcies per ser-hi una setmana més. La propera sessió serà... Una setmana més, no, cada 15 dies. La propera sessió serà el dia 7 d'abril i estarà dedicada a entendre com l'ús d'eines digitals dedicades al manteniment industrial ens pot fer molt més competitius, ajudar els nostres negocis a ser més competitius i, com sempre, rebreu aquesta invitació per correu electrònic perquè us afegiu. I res més. Moltes gràcies. Ens veurem el dia 7 d'abril a les 6 de la tarda, com sempre, i fins la propera. Gràcies a tots. Muchas gracias. Hasta luego. Adéu, fins aviat.